Pues, antes de continuar, no sé si tienen alguna duda, consulta, cómo les ha ido con el ejemplo anterior. Supongo que han podido resolver, no era muy complicado. Vamos a ver cómo estaba eso. Dice, si se riega una parcela de 300 metros cuadrados con 2 metros cúbicos de agua y se supone que se humedece uniformemente hasta los 30 centímetros de profundidad y se supone una densidad del suelo de 1900 kilogramos por metro cúbico, ¿cuál es la concentración de cloruro en el suelo? Entonces vamos a hacer una esquematización de la solución, ¿ya? Tenemos entonces una parcela, una cierta profundidad, que nos dice que entra agua, una concentración y un cierto volumen. Lo que queremos ver es cuál es la concentración en el suelo, ¿no? Entonces, además tenemos esta área. Lo primero que tenemos que saber es qué masa, qué cantidad de cloruro hay en el agua de riego. Sabemos que concentración en este caso en el agua es masa sobre volumen. Entonces, la masa va a ser igual a la concentración por volumen. Y tenemos ambos datos. Entonces, ahí podemos encontrar lo que es la masa. Luego sabemos que en el suelo, concentración es masa por masa total. La masa es la misma que hemos hallado aquí. La masa
Esa es su misma masa. Lo que nos falta hallar es la masa total. Masa es igual a densidad por volumen del suelo. Eso era 1900. Y el volumen del suelo es, ya lo tenemos, si no me equivoco, dice 300 metros cuadrados por una altura que es 30 centímetros. Y eso nos va a dar 1900 por 900, por 90. Son 171 kilogramos. No está mal esto, ¿no? 300 metros por 1900. 1900 por 300 por 0,3. 171.000 kilogramos. Entonces tenemos aquí que la concentración es lo que hemos hallado hace un rato, que es la masa conocida por la masa por el volumen de agua, ¿no? Y de ahí podemos sacar la solución, es lo que nos pide. Como ven, esto no es tan complicado. ¿Alguna consulta sobre ese ejercicio? Me parece que no. Entonces lo que vamos a hacer es intentar resolver algunas preguntas de exámenes pasados. Y para eso vamos a ver un examen de hace un año, que tiene 5 preguntas, de las cuales 3 vamos a resolver. Os voy a acercar la pantalla para que vayan haciendo el primero, ¿ya? Dice la primera pregunta. Un filtro experimental de carbón activado puede remover flúor. Si se somete a un caudal
de 120 litros por día por 48 horas, reduciendo la concentración de flúor en el agua desde 8 miligramos por litro hasta cero. ¿Qué cantidad de flúor se ha retenido en el filtro? Y otro, suponiendo que el peso del carbón activado es 2 kilogramos, ¿cuál es la concentración de flúor en el carbón luego de que han pasado 48 horas? Ahora les voy a dejar unos 5 minutos o 10 para que resuelvan esto. Antes voy a... Ingeniero, su micrófono está desactivado. Gracias. Sí, Claudia, ¿quería hacer algún comentario? No, Inge, lo mismo del micrófono nada más. Ah, ya, bueno, ya estoy habilitado, gracias. Ya, cantidad acumulada, ¿no? ¿Y qué es la cantidad? Aquí podemos decir que es la masa o peso. Entonces, entra con una concentración y sale con otra concentración, que significa que parte del flúor se queda dentro del cuerpo del filtro. Nos hablan de un cierto caudal, ¿no? Y también nos dicen por un cierto tiempo. Entonces, sabemos que concentración es masa sobre el volumen. En este caso, masa del compuesto entre el volumen que ha pasado. Por eso tiene esa concentración. Y el volumen a su vez es caudal es volumen sobre tiempo, entonces es caudal por tiempo. Es masa sobre caudal por tiempo. Eso será la masa 1, la que entra. Y la concentración 2 va a ser igual a masa sobre caudal entre tiempo. Entonces, cuando nos dicen cuánto está retenido, vamos a ver la diferencia entre la masa 1 y la masa 2. M1 menos M2 va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser la concentración 1 menos concentración 2 multiplicado por caudal y tiempo. Esto con sus unidades. Entonces, esto es la masa retenida. Vamos a verlo retenida. Esto es sencillo.
¿Qué nos dice el B? El ítem B nos dice suponiendo que el peso del carbón activado es una cierta masa, ¿cuál es la concentración de flúor en el carbón activado luego de las 48 horas? Entonces tenemos aquí otro ingrediente que es la masa del carbón. Tenemos una cierta masa de carbón. Entonces, aquí vamos a colocar masa de flúor. En sólidos, la concentración es igual a masa sobre masa, siempre y cuando esté en relación 1 a 1.000.000, ¿no? Entonces, lo que se nos pide, ¿cuál es la concentración? La masa que vamos a tener aquí es esta masa, que es la masa final, hallada anteriormente, sobre la masa de carbón. La idea es que esto lo transformamos a miligramos y la parte de abajo de masa de carbón en kilogramos. Y esa va a ser la solución. Vamos a intentar ver. La masa final va a ser, a ver aquí. ¿Dónde está? Ocho a 0. La concentración 1 es 8, concentración 2 es 0. Aquí va a ser 8 miligramos por litro. Multiplicado por el caudal, dice 120 litros por día. Por día. Un día tiene 24 horas. Y también por el tiempo que dice 2 días, ¿no? 2 días es 48 horas. Entonces aquí algunas cosas se simplifican. Hora con hora, día con día. Entonces la masa final en miligramos que queda es 8 por 120 por 48 entre 20, entre 24. 8 por 120 por 48 dividido 24. 1920 miligramos. Gramos. Entonces para el B va a ser 1920 miligramos sobre 2 kilogramos, que es el peso del carbón. Y eso nos va a dar a 960 miligramos sobre kilogramo o ppm más. Entonces, así es la resolución del primer problema. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí de este ejercicio? Parece que no. Vamos a ver.
al otro ejemplo. Al otro ejemplo. Dice, se quiere simular la contaminación de un suelo para un experimento de contaminación con metales, arsénico y plomo. Se considera que el límite máximo admisible en suelos es 55 miligramos por kilogramo de arsénico y 85 miligramos por kilogramo de plomo. Se tiene el suelo en un contenedor de dimensiones de 4 metros de largo, 2 de ancho y 1 metro de alto. Se añaden 10 kilogramos de arsénico y 10 kilogramos de plomo. Hallar la concentración del arsénico y plomo en ppm. Ese es el primero. A ver, les doy. Y para el segundo, en caso de que solo se añadiera arsénico y no plomo, si se quisiera llegar a una concentración de 35 miligramos por litro, en el volumen del suelo, ¿qué cantidad de arsénico tendría que añadir? Entonces, a ver, les voy a dar un tiempo para que resuelvan. Un cierto contenedor. No de unas ciertas dimensiones, digamos, dimensión A, B y C. A ese contenedor se le echa dos compuestos. O sea, primero tierra, ¿no? Vamos a hacer la simulación de la tierra. Se le añade plomo y arsénico, ¿no? Una cierta masa de plomo, una cierta masa de arsénico, pero ya existe una masa de suelo. Además, nos dan de dato la densidad del suelo. A ver, ¿qué más nos pide? Largo, ancho. Y dice la concentración de arsénico y de plomo. Es fácil. Vamos. Concentración. Concentración de arsénico es masa de arsénico sobre masa total, sobre masa del suelo. La concentración de plomo va a ser la masa plomo sobre la masa del suelo. Y como hallamos la masa del suelo, sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen o peso específico. Entonces, la masa es densidad por volumen. Y esto es igual a la densidad, digamos, del suelo por A por B y por C. Entonces, con eso ya tenemos concentración de arsénico. Va a ser igual a masa de arsénico
sobre densidad del suelo por A por B y por C. La concentración de plomo va a ser igual a la masa añadida de plomo sobre la densidad del suelo por A por B y C. Ahí están las respuestas. Luego lo que hay que hacer es comparar con la norma. Nos da la norma de plomo y arsénico en suelo. Entonces, con eso se resuelve la parte A. Es bastante sencillo. ¿Y qué nos dice la parte B? Dice, si solamente se añade arsénico y se quiere tener una concentración de 35 miligramos por kilogramo, entonces, ¿qué cantidad de arsénico habría que añadir? Eso es también sencillo y es el problema inverso. Si queremos una concentración de arsénico igual a 35 miligramos sobre kilogramos, sabemos que concentración es igual a masa sobre compuesto sobre masa total. Entonces simplemente queremos saber qué cantidad de arsénico tenemos que colocar, entonces hallamos masa es igual a la concentración por la masa y va a ser igual a, en este caso, a 35 miligramos sobre kilogramo por la densidad, por A, por B y por C. Entonces, todo esto nos va a dar la solución que queremos. Bastante sencillo, ¿no? Hasta ahí, con este ejercicio, ¿tienen alguna complicación, alguna duda? A ver, vamos a ver. A ver, señora Laura. Sí, señora, buenas tardes. Una consulta sobre lo que hace la pregunta de la norma. No sé si nos podría explicar, por favor, ingeniero. Ya, es que la pregunta nos dice, vamos a ver aquí, dice, si se considera el límite máximo o la norma es 55 miligramos por kilogramo para arsénico y 85 miligramos sobre kilogramo para arsénico, lo que hacemos es comparar esto con 55 y esto con 85, es decir, tenemos esta concentración, hallamos y vemos si es mayor o menor a los 55. Hallamos esto y vemos si es mayor o menor a los 85. Eso es comparar con la norma o el límite máximo. ¿Ya? Ya, pasaremos al otro ejercicio. ¿Qué nos dice el otro ejercicio? Dice, se prepara agua salada para simular agua en el mar. Para eso se usa agua de grifo y sal. Sal es cloruro de sodio. El agua de mar tiene una concentración cercana a 35 gramos por litro. Aguas salobres y aguas salinas, aguas marinas. Aguas marinas más o menos está por los 35.000 miligramos por litro, que es 35 gramos por litro. ¿No? Ya,
Entonces, queremos simular agua salada. Queremos llegar a la concentración de 35 gramos por litro. La sal usada en el experimento viene de ladrillos que son de 50 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho y 15 centímetros de largo. Todo tiene un peso de 10 kilogramos cada ladrillo. Y para preparar el agua se utiliza un tanque de 500 litros. La primera pregunta, ¿cuál es la concentración de la sal en el tanque en ppm y en mol por litro? Si la concentración que hemos hallado es mayor o menor a la agua de mar. Y una pregunta doble, ¿no? Si la concentración es mayor, ¿qué volumen de agua salada debo reemplazar por agua limpia para tener la concentración deseada? Y si la concentración es menor, ¿qué cantidad de sal debo añadir para que llegue a la concentración deseada? Entonces, le voy a dar unos 5 minutos para que intenten resolver ustedes y vamos a ver después. A ver, está corriendo el tiempo. Ya, vamos a intentar resolver. Tenemos un recipiente con cierto volumen y colocamos En el comienzo nos quedamos sin G cuando estábamos empezando. qué macana. A ver, vamos a ver de nuevo. Qué macana. Con cierto volumen. Tenemos un bloque de sal que se añade al recipiente. Este bloque de sal tiene una cierta masa, la vamos a llamar ms. Entonces, lo primero que se nos pide es cuál es la concentración de la sal. La concentración va a ser igual a masa de la sal sobre el volumen. La masa es 10 kilos, el volumen es 500 litros. ¿No? Y tenemos que comparar con los que son 35, digamos, concentración de la sal. Es igual a 35 gramos por litro. En este caso lo que tenemos es 10 kilogramos entre 500 litros. Lo cual nos da más o menos, transformando todo, a 20 gramos por litro. 20 gramos por litro es menor que 35, es lo primero que podemos ver. Luego se nos pide cuál es la concentración en mol por litro. Entonces,
Para saber el número de moles es la masa sobre la masa molar o masa atómica, ¿no? La masa ya la tenemos. La masa atómica del cloruro de sodio es la masa del cloruro más la masa del sodio. La masa de cloruro es 35,5 gramos por mol y la masa del sodio es 23 gramos por mol. ¿De dónde saco esto? De una tabla periódica, ¿no? Y esto nos da 58,5 gramos por mol. Entonces, el número de moles, este dato lo llevamos aquí arriba. Vamos a colocar así para hacerlo simplificado. Va a ser 10 kilogramos, que son 10.000 gramos, ¿no ve? Sobre 58,5. Y 10.000 entre 58,5, si no me equivoco, nos da 170. 170,94. ¿Qué cosa? Mole. Y la concentración en sí va a ser, en volumen va a ser 170,94 moles entre los 500 litros. Creo que más o menos 0,34. 0,341 mol por litro. Con eso estamos acabando la primera parte. ¿Hasta hay alguna duda? Ya parece que no hay. Continuamos. Luego se nos pregunta si la concentración es menor que la concentración deseada, ¿cuánto debo añadir? ¿Cuánta sal debo añadir para que sea tan concentrado? Entonces vamos a colocar este el inciso B. Para una concentración igual a 35 gramos por litro, entonces la concentración que es igual a masa sobre volumen me va a dar una cierta masa. Concentración por volumen. Y esta es 35 gramos por litro por los 500 litros, porque es el volumen que tiene nuestro recipiente. Y esto es 17.500 gramos. Dice que nuestra agua ya es salada, o sea, tiene sal, pero no está a esta concentración. Tiene 20 gramos por litro. Y esos 20 gramos por litro, como hemos visto, corresponden a, es decir, tenemos 10.000 gramos por litro. Por tanto, de estos dos, de esto y de esto, se debe añadir 7.500 gramos. Es decir, 7,5 kilos más de sal al minuto ir para llegar a la concentración deseada. Y esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Parece que no. Ya.
Y la última pregunta es bastante sencilla. Es similar a lo que hemos visto en la fotosíntesis. No hemos visto moles, pero básicamente vamos a leerlo. Dice, la generación de drenaje ácido de mina se representa por esta ecuación. Tenemos 4 fluoruro, 115 oxígenos, 2 aguas, 2 sulfatos de hierro, 2 ácidos sulfúricos. Dice, si producimos 25 moles de esto, ¿qué cantidad de esto se necesita y qué cantidad de esto se produce? Eso es bastante directo, ¿no? Vamos a hacer aquí la simplificación. Eso podemos hacer aquí. Y aquí. Entonces, estos 25 corresponden a esto. Lo que hemos dicho siempre. Estos números, los factores de cada uno de estos componentes, es la cantidad de moles en esta ecuación. Entonces, nos están pidiendo qué cantidad de sulfuro de hierro se necesita y qué cantidad de ácido sulfúrico se genera. Lo único que tenemos como dato es la cantidad de moles de sulfato de hierro. Tenemos 2 aquí. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 4. La relación de esto, de 2 a 2, es 1. Es decir, un mol de esto acompaña un mol de esto. Entonces, si tengo 25 moles de esto, tengo 25 moles de esto. Entonces, tenemos 25 moles de ácido sulfúrico. Y un mol de esto produce, o sea, para obtener un mol de esto utilizo 2 de estos. Entonces la relación es 1 a 2. Si esto es 25, estos son 50. Entonces son 50 moles de sulfuro de hierro. Con esto está prácticamente resuelto, ¿no? ¿Por qué? Sabemos que el número de moles es igual a la masa sobre masa atómica. Entonces, la masa es igual al número de moles por la masa atómica. Entonces, la cantidad de sulfuro de hierro vamos a hallarla como 50 por la masa atómica de esto, que es la masa atómica del hierro más 2 veces la masa atómica del azufre. Y en este caso va a ser 25 por la masa atómica del hidrógeno, 2 veces la masa atómica del hidrógeno, más 1 vez la masa atómica del azufre, más 4 veces la masa atómica del oxígeno. Resolviendo esto tenemos la solución. Entonces, lo que estoy mostrando es cómo se soluciona, ¿no? El cálculo lo tienen que hacer ustedes. Si entienden, si sacan esto hasta aquí ya tienen una parte de la nota del ejercicio, ¿no? Ahora, tienen que hacer con calma los ejercicios. Entonces, como ven, este es un examen que hemos tomado hace un año. Es relativamente sencillo, ustedes lo han podido seguir. Y mañana el examen va a ser similar. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna pregunta o consulta? Entonces, Ingeniero, cuatro preguntas o 5. o pueden ser 3 también, recién voy a hacer. Yo hago a mano
y les doy casi el doble del tiempo de lo que yo puedo hacer. Entonces, vamos a ver, yo pienso que máximo va a durar 1 hora, pero puede durar también 30 minutos, ¿no? Ustedes tienen en la plataforma algunos ejercicios, ejemplos para ir haciendo. Entonces sería bien que lo que haya practicado, que practiquen lo que puedan entre el día, en la noche y mañana. Son relativamente sencillos, todos son de tramo lógico, entonces no creo que haya mayor problema, ¿no? He tratado de hacer estos ejemplos relativamente sencillos. Entonces mañana tienen que estar, como dice la instrucción, con sus hojas, con su nombre, con su calculadora, tabla periódica, y eso es todo, ¿no? Entonces mañana nos vemos en el examen con este mismo vínculo. ¿Se puede usar formulario? Yo diría que no, pero igual lo vamos a utilizar porque no veo, no ve. Lo que sí, no pueden equivocarse, ¿no? Porque si van a dar examen con libros, con todo al lado, cosa que no se da cuando se hacen con la presencial, no deberían de equivocarse. ¿Ya? Sobre el formulario, bueno, pues está prohibido, pero no puedo controlar. Yo sé que muchos lo hacen, entonces pueden usar los formularios que quieran. Obviamente los ejercicios no van a ser igualitos a los de ahora, ¿no? Los ejercicios van a ser similares a los ejemplos, similares a los ejemplos que tienen en la plataforma, pero no van a ser iguales. ¿Ya? Ahora, no debería tener resultados iguales entre dos de ustedes. ¿Por qué? Podemos tener nosotros el mismo razonamiento, pero no tener todo el procedimiento igualito. ¿Ya? Entonces traten de ser honestos en eso. El examen va a ser, como les digo, yo tardo un tiempo, les voy a dar el doble de tiempo a ustedes. Reserven su hora desde las 4 menos cuarto hasta las 5 y cuarto. De todas maneras, antes de las 5 y cuarto, antes que la hora que les diga, ya tiene que estar el examen en la plataforma. ¿Alguna consulta, duda? Bueno, si no, vamos a quedar ahí. Mañana. Perdón, ¿Sí? se debería llegar, ¿no? El examen de mañana. No te he escuchado, no te he entendido. ¿Puedes repetir? Se tendría que marcar como tarea entregada. Sí, como tarea entregada. Gracias, ingeniero. ¿Ya? Bueno, nos vemos hasta mañana, que les vaya bien. Mañana es prácticamente el penúltimo examen. Para los que los que han hecho ese curso de internet, va a ser el último examen. Y después empezamos el último tema de la materia. ¿Ya? Entonces, suerte para mañana, estudien. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Chao.